Buenas noches. Quiero compartir con ustedes la lectura del texto titulado Resumen del informe La militarización en México hacia la consolidación de una política de Estado 2006-2022. Empezamos con un pequeño epígrafe. Las patrañas de la eficiencia, la lealtad, la incorruptibilidad y la capacidad castrense se impusieron sobre las evidencias de corrupción, desobediencia, incapacidad, impunidad y enriquecimiento dentro del ejército. Y Babel Arroyo. Introducción. La siguiente es una síntesis del documento La militarización en México hacia la consolidación de una política de Estado 2006-2022, reporte especial, publicado por Integralia Consultores en septiembre del 2022. Y aunque aparentemente el peligro menguó, después de que en la sesión del 21 de septiembre en el Senado no se votó la enmienda del artículo quinto transitorio del decreto del 26 de marzo del 2019, que establecía que el presidente podría utilizar la Fuerza Armada Permanente para tareas de seguridad pública durante 5 años, buscándose ampliar la participación castrense en lo civil hasta el 2028, quedándose de enviar de nuevo el dictamen a las comisiones y pese a ese pequeño desfase, el riesgo llegó y permanece. Como bien lo menciona Sarmiento, las verdaderas medidas de la militarización fueron las modificaciones a 4 leyes secundarias aprobadas por la mayoría simple de Morena y sus aliados en las dos cámaras, que dieron el mando y control de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional, en abierta violación al artículo 21 de la Constitución. Es interés del Estado mexicano y de los intereses extranjeros ulteriores buscar hacer constitucional lo inconstitucional, transformar lo ilegal en legal. En el proceso, el actual partido oficial no escatimó en dádivas, presiones y extorsiones para movilizar al partidismo que aún no se alineaba a la agenda, sin olvidar el pésimo cabildeo y negociaciones del secretario de Gobernación. Afortunadamente, sacaron al PRI de los Pinos. Es grave querer alargar la presencia castrense en lo civil, pero es más grave aún tener al ejército en las calles, amedrentando a la comunidad, coaccionando a los ciudadanos, sirviendo al Mesías de turno para reprimir y controlar a la población. Si bien por nuestra parte hemos buscado aportar un acercamiento psicosociológico, la perspectiva del documento revisado aporta elementos explicativos que lo hacen extremadamente pertinente, dada la complejidad y gravedad de la decisión presidencial y política. El documento de Integralia Consultores comienza exponiendo los antecedentes sobre la presencia de lo castrense en lo civil. Procede a explicar los riesgos. Sigue con el presupuesto. Enlista los proyectos en los que participan. Y finalmente explica la actitud de la Suprema Corte en torno al aumento de la presencia militar. Tras la exposición de los argumentos del informe, se encuentran nuestros comentarios. Procedemos con la argumentación. Desarrollo. Comenzaremos revisando los procesos previos y las acciones gubernamentales que promovieron el aumento de la militarización. Antecedentes. 1. La militarización se consolidó como una política de Estado cuando el Senado de la República aprobó que la Secretaría de la Defensa Nacional, Sedena, asumiera la operación y administración de la Guardia Nacional. Situación peculiar es que el decreto
Fue publicado solo un día después en el Diario Oficial de la Federación. Justicia y democracia expeditas. 2. Aunque desde su creación la Guardia Nacional estuvo formalmente bajo el mando de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, en la práctica y en los hechos siempre fue una extensión material y operativa de las Fuerzas Armadas. Prueba de ello es que los integrantes de la Guardia Nacional mantienen plaza y sueldo de la Sedena o de la Secretaría de Marina, situación que en su momento ya se hizo y vivió, cuando en la Policía Federal Foxista se llenó de militares que al estar comisionados cobraban sueldo en el ejército y aparte su sueldo de la policía. Dobleteo de recursos con 0 resultados y 100 de opacidad. 3. Amén de su presencia en funciones de seguridad pública, en los últimos 3 años las Fuerzas Armadas han tomado control operativo y directivo de más de 20 funciones, obviamente incluyendo áreas estratégicas, ajenas a su naturaleza castrense, entre ellas construcción de infraestructura civil, administración de aduanas marítimas, participación en la operación de programas sociales, es decir, control totalitario, opaco y corrupto de funciones y proyectos, y participación en procesos populistas y partidistas. 4. En pos de su crecimiento e inserción en el ámbito civil, se les han otorgado mayores recursos públicos. Desde 2007 a 2022, el presupuesto asignado a las Fuerzas Armadas se incrementó en 60.5%, recibiendo en el 2022 recursos por 142.000 millones de pesos. En ese sentido, no solo su presencia y autoridad han aumentado, sino que también se han fortalecido económicamente. Fortalecimiento contra la comunidad y a costa de la inversión en salud, educación, ciencia y tecnología. 5. A partir del aumento de las funciones de las Fuerzas Armadas, la violencia y la incidencia de delitos ha aumentado. La tasa por cada 100.000 habitantes de extorsión aumentó 32.6%, de narcomenudeo 36.5% y feminicidio 7.4%. Paradójicamente, al aumento de su presencia en el ámbito civil y al aumento en su presupuesto, su función de seguridad pública es un sangriento fiasco, donde solo la comunidad es la que paga sus omisiones, ineficiencias y abusos. 6. Pese a que supuestamente las Fuerzas Armadas cuentan con altos niveles de confianza y legitimidad entre los mexicanos, paradójicamente esa institución y sus autoridades son las que más quejas por violaciones a derechos humanos acumulan. También se caracterizan por su opacidad. Más allá del número de solicitudes de transparencia que responden de manera negativa, aduciendo el argumento de la confidencialidad, no informan sobre asuntos fundamentales para conocer su operación y evaluar su desempeño, políticas y programas. Mucha propaganda sobre su supuesta cercanía con el pueblo, pero sus abusos y las denuncias sobre ellos no cesan. Y obviamente no se hace justicia. Siguen y seguirán ocultando sus abusos, desfalcos y malos manejos con la excusa de la seguridad nacional. Se procede a exponer los elementos cuestionables y peligrosos de la decisión presidencial. Riesgos. De acuerdo al reporte, la militarización conlleva los siguientes riesgos. 1. Al desbalancearse la relación cívico-militar, aumentará su peso en la toma de decisiones gubernamentales fuera
de un contexto bélico. 2. Habrá una pérdida de capacidad de las instituciones civiles. La militarización atenta contra la modernización de las instituciones y aumenta la dependencia del Estado sobre las instituciones castrenses para diseñar y ejecutar políticas públicas. 3. La estrategia de seguridad será deficiente, porque las Fuerzas Armadas están solo entrenadas para tareas de seguridad nacional, no de seguridad pública. 4. Se debilita el pacto federal al concentrarse el poder en el ejército y en detrimento de un federalismo funcional y balanceado. 5. Se debilita a los cuerpos policíacos estatales y municipales y no se entiende ni se atiende el contexto específico de cada localidad. El ejército no entiende ni le interesa entender las particularidades regionales. 6. Se mantienen las violaciones a los derechos humanos, dado que los militares carecen de competencias para abordar asuntos civiles. Rara vez las víctimas de esas violaciones obtienen justicia. 7. Bajo el argumento de la seguridad nacional, las instituciones militares no están sujetas a mecanismos de vigilancia y rendición de cuentas. Amén de ello, son utilizadas por el gobierno para generar opacidad. Lo ponen a cargo cuando quieren mantener lejos del escrutinio público algún programa o proyecto. 8. La entrega de recursos y su empoderamiento por parte del presidente puede generar que los cuerpos castrenses se alejen de la lealtad a la Constitución y se acerquen a la simpatía y respaldo del gobierno de turno. 9. Con su cercanía a presupuestos y proyectos, las Fuerzas Armadas adquirirán una lógica más empresarial que de seguridad nacional. Como lo explica Mayer Serra, una sociedad grande y heterogénea tiene necesariamente visiones muy distintas sobre la realidad y ante esa ineludible pluralidad y complejidad, es necesario desarrollar mecanismos democráticos para, mediante el diálogo y la reflexión grupal, ubicar el problema e implementar la solución. Pero, si tenemos una figura totalitaria y un ejército naturalmente acostumbrado a la obediencia y a la impunidad, lo que habrá será de todo, menos diálogo, consenso y racionalidad. Si el tirano solo sabe mandar y el ejército ubicuo y empoderado solo sabe obedecer, la comunidad queda fuera de la ecuación. El ciudadano es nulificado, la individualidad avasallada. En el siguiente subapartado se comentan las cifras que le han tocado a lo castrense. Presupuestos. Con relación a los presupuestos, el reporte enuncia que al concluir el 2022, las Fuerzas Armadas habrán manejado más de 215.000 millones de pesos, el segundo presupuesto más alto de la administración pública, solo debajo de la SEP. Asimismo, del 2007 al 2020, diversas instituciones federales han transferido 16.000 millones de pesos a las Fuerzas Armadas para desempeñar funciones distintas a las castrenses. El Banco del Bienestar, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y la Secretaría del Bienestar aportaron 68.2% de los recursos transferidos a las Fuerzas Armadas en ese periodo. A continuación se enlistan algunos elementos de la participación de lo castrense en lo civil. Proyectos. Respecto a los proyectos civiles en los cuales los militares han sido insertados, se tienen algunos de los siguientes.
Uno, construcción del aeropuerto Felipe Ángeles. 2, construcción de los tramos 1, 6 y 7 del Tren Maya. 3, edificación de 2.700 sucursales del Banco del Bienestar. 4, administración de los aeropuertos de Chetumal, Quintana Roo y Palenque. 5, construcción del aeropuerto de Tulum. 6, remodelación de 32 hospitales. 7, traslado de vacunas COVID. 8, operaciones contra el huachicol. 9, vigilancia de fronteras. 10, construcción de cuarteles de la Guardia Nacional. 11, entrega de libros de texto. 12, participación en el programa Sembrando Vida. 13, administración del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. 14, vigilancia de entrega de recursos de programas sociales. 15, distribución y entrega de medicamentos. 16, administración y control de aduanas marítimas y terrestres. 17, resguardo de políticos. En la última fracción del informe se revisa el actuar del máximo tribunal constitucional y máxima autoridad jurisdiccional del Poder Judicial de la Federación de México con relación al aumento de la presencia castrense. Actitud de lo jurídico. Para terminar las argumentaciones del reporte, se enuncia que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha tardado mucho tiempo en pronunciarse sobre la inconstitucionalidad de anidar la Guardia Nacional en la Sedena. Entre más grave y unilateral es la decisión presidencial, hay más tiempo de demora en la reacción de la Suprema Corte. La tardanza de la Suprema Corte para resolver las impugnaciones contra la militarización ha tenido consecuencias para los derechos humanos, porque deja actuar a una fuerza militar en labores policíacas sin control ni marco legal y ciudadano regulativo. El informe predijo acertadamente, en su último párrafo, que las minorías y oposiciones en las cámaras no lograrían alcanzar la mayoría requerida para invalidar los artículos militarizantes. Y por ello, la militarización se afianzará de facto. Eso ya ocurrió. Y ocurrió por lo que hemos comentado. En política, tanto la derecha como la izquierda y las minorías responden a la misma directriz. Acatan las indicaciones del capital extranjero, dueño de este país. Hasta aquí es lo correspondiente al reporte. Complementando y reforzando lo revisado, Ibabel Arroyo refiere lo siguiente. Empieza la cita. Escribo este artículo con desazón. Vivo en un país de militares. No le veo sentido alguno a indagar una vez más en las razones que hacen de la militarización de la vida pública una mala idea, una desastrosa decisión. ¿Para qué? Está hecho. Este gobierno, con sus mayorías legislativas, ha militarizado la administración pública y la seguridad. Grandes ensayistas, reconocidos expertos y robustos intelectuales han puesto su pluma y sus ideas al servicio de la desmitificación del ejército, pero sus argumentos y su evidencia documental no convencen al elector. Esas ideas, envueltas en papel manipulador, junto con la difusión de imágenes de uniformados rescatando niños en una inundación o repartiendo arroz, son más poderosas que los datos duros de los críticos del ejército mexicano y que las advertencias de los antimilitaristas. Solo una penosa microminoría alerta sobre los efectos de ampliar 10 años la tarea de las Fuerzas Armadas en seguridad pública. Y solo 2 o 3 alzan la ceja porque los soldados hagan convenios con gobiernos de todos los ámbitos para encargarse de sus tareas.
La gran mayoría de los mexicanos, la verdad, quiere un gobierno militar. Soldados en los hospitales y en las escuelas, en los parques y en los puertos, en Palacio Nacional y en las alcaldías. Hasta aquí termina la cita. Se amplía, pues, la ubicuidad del Gran Hermano, con aplausos de académicos y universitarios, con lágrimas de agradecimiento de las clases bajas. Así es como muere la democracia, así es como un pueblo entrega su libertad y autonomía, justificando, llorando y agradeciendo. Explica también la politóloga que en este nuevo estilo militar de gobernar predomina el abuso e influencia de ese grupo de poder fáctico que no necesariamente busca la silla gubernamental, que lo que le importa es su influencia en los aparatos de Estado que tienen interés para su gremio, es decir, mafias criminales, clanes políticos, clubes empresariales, grandes corporaciones y grupos financieros. Por eso vemos que los militares cabildean leyes, construyen hospitales, abren brechas, supervisan aeropuertos, patrullan parques y ferias de libros, administran aduanas y regentean bancos. Acciones donde desplazan a las autoridades territoriales sujetas a controles democráticos. Siendo ellos, las autoridades, no están sujetos a nadie. Bueno, solo a sus socios comerciales, legales e ilegales, nacionales e internacionales. Ya existió la teocracia. Sigue presente la oligocracia. La autocracia tiene aún representaciones. La plutocracia es inevitable. Y ya existe en otros lares la militocracia. El poder de Dios, el gobierno de las élites, la autoridad de una sola persona, los ricos dominando y los militares en posiciones predominantes de la sociedad. No llegaremos a un gobierno militar, no habrá una dictadura castrense, pero ya hubo, y habrá países donde los administradores que responden al capital extranjero, dueño del país, no son políticos, sino militares. Y esa élite corrupta no se diferencia en nada a las demás. Desconocemos si lingüísticamente es válido usar el vocablo militocracia para referirnos a un gobierno militar, a un régimen castrense, a una junta militar. Pero en este contexto, y en sentido lato, nos parece un término que de alguna manera describe la amplia presencia y autoridad militar en un lugar, la enorme participación y empoderamiento castrense en una comunidad. Procedemos a cerrar este texto. Conclusiones. Como en la vieja y jamás superada época priista, el albazo y los decretazos siguen existiendo. Como en las etapas panista y priista, tenemos a militares represores y violadores con doble sueldo, de militar o marino, sumado al de policía. Amén de incurrir en cínicos actos de corrupción, en su participación y control de funciones y proyectos estratégicos, el ejército ha servido para apoyar el populismo y partidismo del caudillo de turno. Se siguen descuidando recursos para salud, educación, ciencia y tecnología por desviarlo a las obras insignia y al funcionamiento, expansión y empoderamiento civil por parte de las Fuerzas Armadas. Pese a toda su presencia comunitaria y pese al aumento de su presupuesto, los delitos a la población civil inocente no bajan, antes bien, siguen aumentando. Sus violaciones a los derechos humanos siguen aumentando, como también la corrupción en el manejo de recursos. Propaganda, dadivismo, censura y opacidad son herramientas con las que encubren sus deficiencias y robo. Con su empoderamiento,
se relega a la población civil de las decisiones en torno a las políticas públicas. Se deja de lado el diálogo comunitario y lo que aumenta es la imposición estatal y el autoritarismo e intransigencia castrense. No gana la persona ni la comunidad, pierde el diálogo, el consenso y la racionalidad. La opacidad aumentará más y más, al grado de ya estar lejos de cualquier auditoría o revisión. El ejército se seguirá alejando cada vez más de la Constitución, teniendo como interés solo su beneficio y las alianzas políticas que le convengan. En ese aumento de la corrupción, utilitarismo e impunidad, su actuar será más empresarial que verdaderamente enfocado en la comunidad y la seguridad de la República. Aunque finalmente, a estas alturas, de democracia, república y soberanía, no queda absolutamente nada. Retomando nuestra lógica sociológica, el ejército no puede dar un golpe de Estado, porque el mismo presidente es tan solo un monigote, un personaje, un actor, un representante de los capitales norteamericanos dueños de México. Mientras el ejército siga las directrices de los neocolonialistas gringos, no tendrán problemas. Seguirán beneficiándose mientras controlen a la población y cuiden las propiedades e inversiones de los patrones extranjeros. Solo se afecta en la agenda de esas hegemonías, podría haber intervención y consecuencias de parte de esos sectores poderosos internacionales. Pero mientras se alineen, podrán cometer cualquier número de injusticias e ilegalidades y estarán seguros e impunes, como todos los presidentes previos, como los socios y familiares del presidente actual. Es fundamental no olvidar, tener siempre presente, tener claro, el ejército no es eficiente. El ejército no vela por la seguridad nacional. El soldado, siempre que puede, roba y desprecia y odia al civil. No hay manera de que eso funcione. Absolutamente nada bueno para la comunidad saldrá de la militarización. Y pues bueno, con esto terminamos. Ya hemos dicho que es muy lamentable que incluso los estudiantes y académicos justifiquen, alaben la presencia del soldado en las calles. Muchos de esos estudiantes y académicos que en su momento fueron marchistas, activistas, ya ven que ahorita 2 de octubre y no se olvida. Del 2 de octubre no se olvida al ejército honorable, avalado por el pueblo bueno y sabio. En fin, pues sigue, sigue ajustando tuercas el capital internacional que posee este país. Ya lo hemos dicho, utilizó un actor que tenía puesto el disfraz de izquierda. Y ese disfraz, aunque bueno, siga manejando ese discurso izquierdoso, ese disfraz pues cada día se vuelve más absurdo. Porque, pues bueno, se tendría que estar muy ciego para no, no ver y aceptar el utilitarismo y sociopatía del Mesías de turno, del caudillo de turno. Que pasen buena noche.